Ya calla. Ahora sí, ya nos vemos. Buenos días, queridos amigos, nuevamente con ustedes. Como todos los jueves a las 9 de la mañana, casi antes de las 9, estamos empezando 3, 4 minutitos antes. Por varias razones, y una de ellas y la más importante es saludarlos a gusto, poderles darles la bienvenida a nuestro programa, que como saben, hablamos desde hace aproximadamente ya 5 meses acerca de la seguridad en México. Las entregas que hemos tenido en YouTube las hemos pasado también al Facebook. Acuérdense que cuando invoquen YouTube pongan, y si me hacen el favor, Miguel Armando Valencia López, La Seguridad en México. En YouTube lo tienen. En Facebook lo pueden encontrar como Armando Valencia Seguros. Ya saben que para todos los efectos es facebook.com. Y también lo tienen en Twitter. Acuérdense, @ABSegurosChief. Ok, de todas maneras en Instagram y en Tumblr hacemos un brief, una descripción breve acerca de la entrada del programa, nada más. No es posible darle un poquito más de margen. Estamos viendo cómo podemos hacer el broadcasting de YouTube directamente ya para la grabación. Y también tenemos la oportunidad de entrar a Facebook, pero eso ya será en un futuro, más adelante en Mentions. Ahorita seguiremos en Periscope y en YouTube como fuentes principales de información para que ustedes tengan de primera mano el contenido que tenemos de todos los jueves y que aquellos que no han tenido por alguna razón la oportunidad de platicar conmigo, háganlo. Por favor, está abierto el programa, tenemos todavía la libertad de poder expresar las ideas antes de que el señor Fayad haga su iniciativa para quitarnos del medio. Pero creo que vamos en viento en popa, la batalla se va ganando, los medios se siguen imponiendo. Y es de especial interés en esta entrega, que es prácticamente una cuarta entrega que hacemos de personas y bienes o bienes y personas. Hemos platicado de que la contingencia que presentan las personas es la prioridad máxima que tenemos. En la administración de los riesgos de la vida cotidiana nos enfrentamos a amenazas, a circunstancias adversas, no previstas, pero que de algún modo la organización personal y la organización de las empresas dedicadas a la seguridad o a la aseguranza, como se dice en otros países, da mucho que hablar precisamente por los estudios de estadística y de probabilidad y de los grandes números, del estudio de los grandes números, que nos hacen prever los riesgos a los que estamos amenazados constantemente, tanto en nuestra persona como en nuestras propiedades. Aquí las hemos denominado bienes. Y para efectos de discriminar precisamente la importancia de cada uno, porque ya decíamos que están íntimamente relacionados. La persona es un sujeto de derechos y obligaciones, en la cual puede contratar para sus fines propios el bienestar para su familia, para los daños que se pudieran cometer en su persona, ya sean lesiones o el fallecimiento o la pérdida de algún bien que sea patrimonial, que en este sentido hemos hablado de bienes muebles y bienes inmuebles. Zafiro, me da gusto verte. Seguiré con esta entrega, por favor, los que se quieran poner al corriente, ya llevamos prácticamente 5 meses de entregas, véanlo en YouTube, ha habido consideraciones muy importantes sobre las personas, pero ¿qué más? Hablar de los valores, que agradezco en esta entrada nuevamente a la UNESCO y a la ONU, para los que me han visto desde hace 5 meses, saben ustedes que no es nuevo, las entregas que hago de valores vienen de la mano con la sustancia que es las personas y los bienes. ¿Por qué? Porque hemos hablado que también sirve nuestro programa como objetivo y medio final de obtener riqueza en la forma de vivir, no riqueza económica, riqueza moral, riqueza ética, que nos pueda permitir vivir y vivir mejor. Estos valores que hemos tomado de precisamente estas entregas que también es la ONU y la UNESCO, van muy de la mano del tema que traigo para ustedes el día de hoy. Hemos visto con mucha tristeza, con mucho horror y mucha pena, la pérdida de vidas en el atentado contra las personas el viernes 13 pasado en París. Está por demás que yo les platique, ustedes ya tienen la información, creo que los noticieros, los periódicos, los diarios, los medios impresos y revistas y demás, tienen toda la información necesaria para que ustedes sepan exactamente qué pasó.
Yo voy a redondear un poco el tema pensando en que son a las personas a las que se agravia en esta guerra que yo le he denominado guerra de personas. Vamos a hacer un poquito de explicación, dejando un poquito de lado lo que les había yo ofrecido, que era cómo asegurar los bienes. Hace 8 días les decía que el Grupo Nacional Provincial, también al cual agradezco su colaboración, me permitió allegarme de información para entregar a ustedes cómo asegurar los bienes. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de esta nota importantísima para la persona, las personas en México y en el mundo. La posibilidad de atentados en función a qué está, la seguridad de nosotros en función a qué está y a quiénes está, porque bien es cierto que el terrorismo es un movimiento pues ya a nivel mundial, pero que también tiene sus bases y sus raíces en Occidente y también en Oriente. Quiere decir que ya nadie se salva. Entonces, por eso, la importancia de hablar acerca de la seguridad de las personas en el mundo. Para esto voy a recordarles el tema de la tolerancia. Ya en hace 3 o 4 entregas hablé acerca de este gran valor que la ONU y la UNESCO habían sacado precisamente cuando fue la expresión de estas libertades en la organización en los años 40 y 50. Y nuevamente me voy a permitir hacer una referencia un poquito más larga acerca de la tolerancia que les leí aquella vez, que era un parrafito muy pequeño. Y precisamente tiene que ver con el tema de la seguridad de las personas. Tengo por ahí una amiga, Mariyoli, que te saludo con mucho cariño, que nos aporta todas las semanas ideas frescas. Al respecto dice, no estamos hablando de las víctimas de París, ni de Siria, ni de Pakistán. Estamos hablando de las personas. No debemos de estar en contra de los estados, debemos estar en contra de la guerra que nos está quitando la paz a las personas. Fíjense bien, la integridad física, la integridad de la vida, que es menospreciada por algunos pueblos o países, no podríamos decir que es la generalidad. Y no nada más, el terrorismo no tiene religión, tiene una fórmula de manipulación en la que se obedecen instrucciones, que como si le colocaran a usted un chip de guerra. Entonces no está hablando usted de un estado que se dice que es el Estado Islámico. Más allá es un grupo de personas que manipuladas les generan un odio, un coraje contra las gentes que no se parezcan a ellas. Para eso me voy a apoyar en gente que sabe del asunto. Jorge Fernández Menéndez, un destacado periodista, escribió precisamente en el periódico Reforma el 16 de noviembre de 2015, si digo algo mal, si el periódico Reforma no fue, creo que lo editó también Razones, y decía que el enemigo es la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Por qué se dice eso? Porque por otro lado, la libertad no es valor para Siria o para los sirios o muchos de los sirios. Sabemos que tanto nos duele la gente que cayó en París como un niño que está desolado en Siria, o las masacres que los mismos grupos terroristas hacen en Pakistán, en Siria mismo, o en Irak. Da igual, en Pakistán. De todas maneras, las víctimas son las personas, o somos las personas. Por eso le he llamado guerra de personas, porque más allá vamos a ver cuáles son las condiciones y el ambiente que se da. Regreso tantito en lo que entramos al tema con Jorge Fernández Menéndez, y tengo esa referencia para todos los que gusten. La fuente la voy a subir al ratito al Facebook para que vean exactamente todo el contenido que él tiene. Yo les voy a hacer un resumen porque ya me di a la tarea de estudiarlo un buen rato. Pero sí les voy a leer a pie juntillas exactamente qué es este valor de la tolerancia. Dice, el mundo, nuestra extensa familia, fíjense ustedes, empezando por la definición, ya estamos incluyendo a todos. Puede describirse como un gran árbol con muchas ramas, ramificaciones y brotes. Cada nación, representada por una rama, es un hermano o una hermana que tienen su propia familia. Estas familias, representadas por los brotes, son los diferentes o las diferentes regiones y comunidades, compuestas ¿de qué? De todas las religiones y todos los grupos étnicos. Cuando se ven las raíces de la historia como los miembros de la familia de un árbol genealógico, esta perspectiva indica compenetración entre toda la gente y demuestra
que es posible la coexistencia, como el árbol que se nutre de las raíces comunes y originales que crecen de una semilla. El árbol de la familia humana no puede ser diferente. La coexistencia emerge de la misma semilla de la que brotó la vida. Y la tolerancia, que también se desarrolla de una semilla, no solo tiene raíces profundas que sostienen, sino que también expresa de diversas formas, como el enriquecimiento del suelo y la provisión de lluvias de aceptación y apoyo. Fíjense qué importante y qué exacto y qué puntual es la entrega que hace la ONU y la UNESCO. Somos una gran familia. Ya no existen los estados-naciones por sí o de por sí. Lo que se llama el poder que tienen todavía bélico es lo que les da sustento solamente. ¿Por qué? Porque vemos que los estados-nación siempre tienen un jefe de estado o un jefe de gobierno en los países que antes fueron monarquistas, o en las democracias tienen presidentes, vicepresidentes o algún representante que en caso de faltar alguno de ellos lo pueda sustituir, como es en nuestro país el secretario de gobierno. Más allá, esa estructura arcaica que hoy nos rige y que lamentamos profundamente que esta integridad del Estado, entendida como la sociedad humana, asentada en un territorio que le corresponde y con un gobierno con poderes que hacen en ocasiones y deshacen a placer, sea la Cámara de Diputados, de senadores, representantes del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Ese poder está siendo obsoleto, ha sido cuestionado no nada más por los grupos fundamentalistas o terroristas, también nosotros en los medios estamos criticando, estamos tratando de presentar una nueva fórmula, y de ahí tenemos, Vago, mucho gusto, de ahí tenemos expresiones como los candidatos ciudadanos que ya no quieren pertenecer a ningún partido político. También tenemos representantes que surgen de la naturaleza de los jugadores de equipo. Ahí tienen a mi querido Cuauhtémoc Blanco haciéndola de presidente municipal. Ojalá le vaya muy bien, pero a las pruebas, mi querido Cuau. Y todo esto es en un ámbito en el que las instituciones y las estructuras políticos, sociales y económicas están teniendo una crisis grave. En el pasado ustedes sabían que había miembros miembros Estado-Nación que defendían un poder. ¿El poder de qué? Del dominio. Ha sido el petróleo la manzana de la discordia entre Oriente y Occidente. Y esa idea de generar un Estado árabe, nada más en un Estado-Nación árabe, pretendía fusionar a todos estos pueblos. Sin embargo, eso no ha sido posible y cada quien ha jalado para su cada cual. Resaca o restos de lo que quedan de aquellas guerras de Irak, por ejemplo, en la caída de Saddam Hussein, vienen siendo estas nuevas generaciones, nuevos terroristas, mis cojón, mucho gusto, buen nombre, tenemos la oportunidad ahora de vislumbrar que es la gente y somos las personas las que somos prioridad sobre los estados-nación. ¿A qué me voy a referir? Si el enemigo que dice Jorge Fernández Menéndez es la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque son valores que los atentados de París son ataques contra una civilización, contra la gente, contra los espacios de libertad que han construido nuestras sociedades. Lo que buscan, coartar las libertades, que son el principal enemigo de un grupo como el Estado Islámico. Si yo les digo que están en contra de los homosexuales, pues nosotros aquí en la democracia nos podemos presentar ante un homosexual y llamarlo despectivamente. Si acaso se autoriza a decirles gays, ¿verdad? O transvestis o alguna nomenclatura de ese tipo, pero los calificativos despectivos ya son motivo de una denuncia, una demanda o una queja en contra de quien los prolifere o los difunda o los divulgue, de tal suerte que es un respeto a la heterogeneidad de tanto géneros, personas, como bienes, propiedades. No podemos abusar, ni insultar, ni injuriar, y por lo menos en el pasado, que se utilizaba mucho en forma despectiva para los que tenían otro sexo diferente al nuestro, esas prácticas en la democracia ya no existen, ya no tienen razón de ser, y si existen de facto, pues de jure serán sancionadas. El derecho ahora en nuestras democracias prevé que podemos tener una religión diferente a la oficial. Ya no existe una religión